En el nombre del Señor Jesucristo, seguimos estudiando en la epístola del apóstol Juan y leemos en el capítulo 3 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra infringir significa no hacer caso de una cosa, y aquí especialmente hablando de la ley. Dice que el que no hace caso a la ley es pecado. Romanos capítulo 5, los versículos 12 y 13 dicen: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí el apóstol nos dice claramente que había pecado antes de la ley. El pecado entró por un hombre cuando no había ley todavía. No podemos usar el versículo 4 para la definición del pecado. ¿Por qué? ¿Qué del tiempo antes de la ley? El pecado es simplemente no sujetarse a la voluntad de Dios. Por los escritos de Pablo sabemos que la ley fue dada para el conocimiento del pecado. El pecado es más que infracción de la ley. Yendo por nuestra propia voluntad es pecado, pues así pasó en el principio, cuando había un solo mandamiento y el hombre anduvo en su propia voluntad. Dice todo aquel que comete pecado o practica pecado. Hay varios versículos que nos hablan de la costumbre de practicar el pecado como regla de vida. En el verso 5 nos dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En Él, en el Señor Jesucristo, no hay pecado sobre Él. Sí había pecado, pero en Él no había pecado. Por esto Él pudo llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario, por la simple e importante razón de que en Él no había pecado. Hebreos 9:26 nos dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Como dice Juan aquí: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Pablo dice que Él apareció una sola vez y para siempre para quitar de en medio el pecado. Vemos varias declaraciones tocantes al pecado en relación con el Señor Jesucristo. Juan dice: y no hay pecado en Él. Primera de Pedro capítulo 2 verso 22 declara, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pedro dice que Él no hizo pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21, hablando el apóstol Pablo, declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pablo dice que Él no conoció pecado. Todo aquel que en Él permanece no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El pensamiento aquí es aún el hábito de pecar. No está hablando simplemente de un hecho de pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca, o no practica el pecado. O sea que no es su regla de vida. Los legalistas usan estos versículos para probar el punto de vista de poder perder la salvación. Y si por ahí alguno cae en pecado, no es más un hijo de Dios, según la doctrina que ellos predican. El verso 7 nos dice: hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Seguimos en estos versículos la regla de vida de practicar la justicia. No habla de ser justo, sino más bien habla del fruto de esa justicia. Esta justicia es como un hábito o una regla de vida. La palabra nos dice: el que hace justicia es justo, como Él es justo. O sea, es justo como Jesús mismo es justo. Vimos antes en el versículo 3 del capítulo 3 que decía: se purifica a sí mismo así como Él es puro.
Aquí el apóstol Juan toma la misma fórmula hablando de aquel que es justo. Vemos siempre a Cristo como el único modelo, pues su pureza y su justicia son nuestras. Note en la carta a los Romanos en el capítulo 1 y el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino también se complacen con los que la practican. No es que solo practican el pecado ellos solos, sino se gozan con otros que también hacen lo mismo. La diferencia entre el Hijo de Dios y el pecador se ve en este versículo. Este versículo nos muestra la manera del hombre que no es justo. Dice que es su costumbre y se complace con los que practican cosas que son dignas de muerte y del juicio de Dios. Pero el Hijo de Dios practica la justicia porque es justo como Él es justo, y por eso practica la justicia. No es por hacer obras de justicia que somos justos, sino porque somos justos hacemos obras de justicia. La justicia viene por la fe, pero por supuesto, esa fe tiene sus frutos. Versículo 8 del capítulo 3 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo está visto aquí como la fuente y el origen del pecado. Dice: el que practica el pecado es del diablo, o sea, de su mismo carácter. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos el carácter de Dios. Y el que practica el pecado es del diablo, porque éste no sabe hacer otra cosa más que pecar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y el verso 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es lo que Jesús dice acerca del diablo. Jesús está hablando aquí a gente religiosa. No habla a viles pecadores, ladrones, homicidas y perversos, sino que habla a hombres religiosos. Sin duda Juan hace referencia a esto cuando escribe su epístola, recordando lo que dijo Jesús: el diablo desde el principio es homicida, pues este es su carácter. Verso 8 nuevamente dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El apóstol Juan aquí habla de deshacer las obras del diablo, y en Hebreo 2:14 el apóstol toca el mismo tema. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pablo aquí habla de destruir al mismo diablo. Deshacer significa soltar, romper, demoler en cuanto de sus obras. Así el Señor ha hecho, pues las obras del diablo son demolidas, derribadas por el sacrificio de Jesús. Él vino a destruir, y la palabra destruir significa hacer inactivo o inútil. En cuanto al diablo mismo, él es inútil o inactivo en cuanto a sus obras, porque ellas ya fueron demolidas. Para esto vino Jesús. No solamente venció al diablo, sino también deshizo sus obras. Por eso rechazamos toda obra del diablo, porque Jesucristo deshizo sus obras. Tampoco aceptamos sus hechos, porque Jesucristo los hizo inactivos. Esta es la provisión completa y amplia por la obra de Cristo. Hermana, hermano, recuerde que el diablo es mentiroso y es padre de mentira. Que Dios les bendiga muy ricamente.